Uy. Buenos días. Es siempre una alegría dar la bienvenida al Instituto Cervantes, pero las alegrías se multiplican cuando podemos participar en iniciativas de mucho interés por muchos motivos, como es esta presentación del libro Historia del Caballero Encantado. Quiero agradecer y saludar al secretario general de la Fundación Consejo España-China, a la directora del Instituto Confucio, así como saludar a los embajadores de España en China y de China en España que participarán virtualmente en el acto. Presentamos y hemos puesto en marcha esta reedición de la historia del Caballero Encantado y este viaje de ida y vuelta de una interpretación, una traducción libre del Quijote en esta historia del Caballero Encantado, gracias a la labor de un gran traductor, Lin Shu, y un polémico traductor, como he podido comprobar y aprender en la estupenda edición que Alicia Relinque, mi colega de la Universidad de Granada, ha preparado. Cuenta en su estudio Alicia que cuando Inmaculada González Puig, nuestra directora ahora en Shanghái, entonces en Pekín, habló con ella para poner en marcha el proyecto. En estas traducciones de ida y vuelta lo que se quería es comprobar qué tipo de transformación en el paso de cultura había habido en la figura de Don Quijote y en el texto. Y la verdad es que figuras tan importantes y tan permanentes como la figura de Don Quijote, la figura cervantina, precisamente en sus transformaciones a lo largo del tiempo nos ayudan a comprender los contextos históricos y, en este caso, también el diálogo, el entendimiento, las diferencias entre civilizaciones. Los que nos dedicamos a explicar literatura española, pues hemos podido ver cómo la figura de Don Quijote ha ido cambiando en las manos del tiempo, cómo de pronto, después de una crisis personal, pues Miguel de Unamuno escribió en 1905 su vida de Don Quijote y Sancho y representó en Don Quijote la apuesta por un irracionalismo espiritual que pusiese en duda el positivismo y el avance científico al calor de ese grito suyo que se hizo famoso, que inventen ellos, quebrando el diálogo con Europa. Después recogió en un maravilloso y conocido poema Rubén Darío, las letanías de Don Quijote, pues la rebeldía ya no espiritual sino esteticista, y Don Quijote acabó arremetiendo contra las academias. De las academias líbranos, Señor. Después, José Ortega y Gasset, en su primer libro, Meditaciones del Quijote, pues quiso llevarle respetuosamente la contraria a Unamuno para reivindicar un racionalismo vitalista, huir de los peligros del irracionalismo y decir que el gran ejemplo lo había dado Cervantes desde su humanismo, intentando responder al mundo en el que vivía, porque, y se hizo célebre la afirmación en el prólogo de sus Meditaciones del Quijote, yo soy yo y mis circunstancias,
y si ellas no se salvan, no me salvo yo. Las transformaciones en la interpretación del Quijote sirven para explicarnos en qué contextos vivimos, y esas transformaciones que a propuesta de Isma ha estudiado en su versión española Alicia, pues nos permiten conocer contextos, situaciones en China, horizontes de expectativa para la cultura española, qué personajes han cambiado, qué lectura se ha hecho, y lo que es un conocimiento de la historia social española pues se convierte también en un conocimiento de la historia china y de las posibilidades de diálogo entre culturas y civilizaciones. Y a mí me ha parecido un proyecto de especial importancia, porque nos dedicamos a explicar una lengua y unas culturas en relación con el mundo, y porque en épocas de polarización, de malas intenciones y de comprender al otro como una amenaza y no con alguien con el que se debe hablar y del que se debe aprender, proyectos de este tipo ponen la comprensión por delante y el conocimiento por delante, y eso es la labor principal de la cultura. Yo estoy muy agradecido a todos los que han participado en el proyecto, a los editores, muy agradecido al apoyo de los embajadores, muy agradecido a la participación de famosos hispanistas chinos en este acto, a alguno de ellos especialmente querido, y muy agradecido a Alicia, que aparte de ser compañera en la Universidad de Granada, homenajea en su trabajo a un maestro común que estudió, entre otras muchas cosas, la figura de Don Quijote y que nos ha hermanado mucho a sus alumnos y a las gentes que tenemos especialmente admiración por su enseñanza. Y, desde luego, muchas gracias también a nuestras directoras, la directora ahora en Pekín, Isabel Cervera, y la directora en Shanghái, Inmaculada González Puig. Creo que las tenemos presentes y quisiera saludarlas a las dos, Inmaculada, Isabel, y os dejo a vosotras que continuéis, que presentéis a nuestros invitados y que desde este momento dirijáis el acto tal como ha sido organizado por el protocolo. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, Inmaculada. Hola, Madrid. Hola, Shanghái. Hola a todos los que habéis hecho posible que hoy estemos aquí, a los que vemos y a los que hacéis posible que nos podamos ver. Entre rosas del Ecuador y libros, doy mi más cordial bienvenida a los que compartís hoy el acto con nosotros en Pekín, en Shanghái y Madrid. Para mí es un privilegio poder estar en este final feliz de un proyecto que empezó hace tiempo desde este centro. Desde sus orígenes he podido seguir las aventuras y desventuras de dos damas encantadas que, con la magia de las palabras y su trabajo, han hecho posible el libro que estamos presentando. Una, mi colega de Shanghái, Inma, que entendió la importancia del proyecto, y otra, la profesora Relinque, que con su saber hacer ha hecho un espléndido homenaje al pionero Lin Shu. A ellos se sumaron los editores que nos acompañan desde Madrid, Shanghái y Pekín, y siempre con el apoyo de la Embajada de España en la República Popular China. Sentimos que el profesor Tong Jansen no nos haya podido acompañar hoy. Y conmigo está el profesor Chao Chenyang, catedrático de la Universidad de Peitá, que nos hablará desde su gran conocimiento de la obra cervantina, el editor jefe de la edición bilingüe, el señor Chen Xiaowan, bienvenido, que junto con los editores de Ginger Ale y Mil Gotas, Guillermo Bravo, entre nosotros, han materializado en impecables ediciones El sueño de Lin Shu y la profesora Relinque. Muchas gracias por estar hoy aquí. Nuestro caballero encantado ha cruzado de la mano de Lin Shu y Alicia Relinque
territorios inexplorados del lenguaje, ha quebrado fronteras culturales para crear puentes de entendimiento entre dos ricas y densas tradiciones literarias como son la china y la española. La erudición de la tradición que presentamos queda patente en la introducción y la riqueza del aparato crítico que la acompañan y que invito a todos ustedes que disfruten con su lectura. Sin más, paso la palabra al profesor Chao Cheng-Yan. Estimados amigos y colegas, sinceramente he venido a este acto con el fin de saludar a los amigos, especialmente a Alicia Relinque, porque es muy amiga cuando estudiaba en mi universidad, preguntaba a mi casa y es miembro honorífico de mi familia. Le felicito porque ha cumplido un trabajo tan difícil como útil e interesante, sobre todo para los hispanistas chinos y los sinólogos del mundo hispánico. También quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar con anticipación a mi viejo amigo, no amigo viejo, Luis García Montero, porque en agosto del año presente le van a conceder el premio del Antílope Tibetano de Oro de la Poesía Internacional en Xining, capital de la provincia de Qinghai, el lugar que se encuentra más cerca al sol. Y dentro de 2 o 3 meses saldrá su antología poética en Chile. Ahora bien, bueno, volvemos al tema. Sabemos que en China hay más de 80 versiones diferentes de Don Quijote, de las cuales he leído solo 3, o sea, las versiones traducidas por Fu Dunhua, Yang Jiang y por el profesor Dong Yansheng. Lástima que no haya venido aquí con nosotros. En cuanto a historia del caballero encantado, Mo Xiaochuan, no solamente no lo he leído, sino tampoco lo he visto hasta hoy en día. Mo Xiaochuan es la primera versión de Quijote en chino, pero no es una buena versión ni mucho menos. Es una versión con defectos. Porque el traductor Lin Shu no sabía español ni siquiera ninguna lengua extranjera. Además, cuando tradujo Quijote con Chen Jialin, ya tenía casi 70 años y falleció 2 años después de la publicación de la historia del Caballero Encantado. Por eso, Zhou Zuoren, hermano del señor Lu Xun, dijo que lo tradujo con una pluma ya vieja y desanimada, y con una voluntad y con una actitud a la voluntad y a su antojo. 中文叫老笔推搪，态度随意。Ya no era el mismo que tradujo La Dama de las Camelias de Alexandre Dumas, hijo. Pues se decía en aquel tiempo, solo por la Dama de las Camelias conmovió entrañablemente a todos los señoritos libertinos de China. 可怜一部插花女，断尽支那荡子长。Además, la versión que manejaba Chen Jialin tampoco es la mejor,
porque en la cual hay algunas partes abreviadas por el propio traductor. Sin embargo, Zhou también dijo que la historia del Caballero Encantado era una novela que podría hacer reír a los muchachos, pensar a los adultos y llorar a los ancianos. 叫做使幼者笑，使壮者思，使老者哭。Lo que muestra que la traducción de Lin Shu ha transmitido fundamentalmente lo que quería expresar el autor Miguel Cervantes. Sea lo que sea, la edición de la historia del Caballero Encantado fue todo un acontecimiento trascendente en la historia de la traducción literaria en China. Para mí, Lin Shu es un traductor que merece todo respeto y admiración, porque tradujo en total 184 obras literarias. Fue el traductor más prolífero e importante de la última edad de la dinastía Qin. Precisamente por todo esto, el trabajo de Alicia es tan interesante como útil para nosotros, porque podremos hacer comparación no solamente entre la traducción de Lin Shu con la obra original, sino también con las versiones traducidas posteriormente. Y así, sin duda alguna, tanto los hispanistas chinos como los sinólogos españoles e hispanoamericanos podremos elevar y mejorar el nivel de nuestras traducciones literarias del futuro. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Chen Xiaowan. 尊敬的各位外交官、雷尼克女士、伊莎贝尔院长、女士们、先生们，大家下午好。 Estimados cuerpo diplomático, estimada señora Relinque, amigos y amigas y amigos, es un honor para mí reunirme con todos ustedes con motivo del Día Mundial del Libro. En el año 1922, The Commercial Press publicó la primera versión del Don Quijote, Mo Xia-zhuan. 99 años después, vuelve a lanzar la traducción en español de la sinóloga Relinque, Historia del Caballero Encantado. Yo creo que es un acontecimiento de mucho valor para el intercambio cultural entre los dos países. Cervantes, el escritor más importante del mundo hispánico, y su obra Don Quijote es una joya de la literatura universal y también la más conocida de la literatura española en China. Lin Shu es la primera persona que tradujo novelas occidentales al chino clásico. Tradujo más de 180 títulos de diversos países en colaboración con los demás, entre las cuales 140 fueron publicadas por nuestra casa. La traducción de Lin era muy conocida a través de su chino antiguo muy elegante. Abrió la puerta del universo de la literatura extranjera para los chinos, influyendo mucho en los literatos famosos de China como Lu Xun, Chen Zhongshu, Mao Dun, etc. Hoy en día Don Quijote aunque tiene numerosas versiones en chino, la de Lin Shu tiene su propio encanto y valor y queda aún por estudiar e investigar. La sinóloga Relinque se dedica especialmente a la traducción de las obras clásicas chinas al español y tradujo muchas obras importantes y ha contribuido mucho al intercambio entre ambas culturas. En esta ocasión traduce la Mo Xia-zhuan en el chino antiguo al español. De esta manera lleva al Caballero Encantado de una manera muy peculiar, muy interesante, a regresar a España. Nuestra casa concede mucha importancia a la traducción.
de obras de diferentes países, obras famosas, y la traducción de obras españolas e hispanoamericanas nunca ha cesado. Por ejemplo, hemos publicado la versión en chino de Garcilaso de la Vega, su obra Comentarios Reales de los Incas, y este año va a lanzar La Rebelión de las Masas de Ortega y Gasset, y también Meditaciones del Quijote. Seguiremos esforzándonos, seguiremos publicando más obras en español, en chino. Finalmente, agradezco el apoyo de la Embajada de España en China y el Instituto Cervantes. Que disfruten de la doble versión de la historia del Caballero Encantada. ¿Se me oye? Sí, hola. Buenos días, Madrid. Buenas tardes, Pekín. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Llegamos al final del camino y este caballero encantado vuelve a casa cuando se cumplen casi 100 años de su primera edición en China. Este proyecto ha sido posible, como no, gracias a las aportaciones y el esfuerzo de muchas personas. Por eso creo que estamos obligados a hacer referencia a la génesis de esta aventura, remontarnos a esa visita en 2013 a la biblioteca del Cervantes de Pekín de nuestro querido profesor Tong Yan-sen, autor de una de las mejores traducciones del Quijote al chino, acompañado de su amigo, el coleccionista Liu Ruiming. Durante décadas, el profesor Liu se había dedicado a recoger y a coleccionar en mercadillos y en librerías de viejo ejemplares de la obra de Cervantes y nos ofreció muy generosamente en ese momento exponerlas en el centro de Pekín. Obviamente la joya de la corona era la edición de 1933 de este Caballero Encantado de Lin Shu. Habíamos oído hablar de esa mítica edición, pero nunca la habíamos tenido en nuestras manos y realmente fue muy emocionante tener aquel pequeño librito y poderlo ver con nuestros propios ojos, y ahí empezó un poco todo. Bueno, además del reconocimiento a los profesores Tong y al profesor Liu por su aportación, quería agradecer muy especialmente a Alicia Relinque el hecho de haber recogido el guante y haberse embarcado en esta andadura. Verdaderamente no era un reto fácil, pero bueno, Alicia había demostrado repetidamente su impecabilidad como traductora de chino clásico y quiero felicitarle por el excelente resultado, por ese magnífico prólogo, por esa introducción y las minuciosas notas que enriquecen la edición. Gracias también a mi compañera Isabel porque nos acompañó en todo este recorrido y más de una vez nos ayudó a convencer a Alicia de que no tirara la toalla porque realmente hubo algunos momentos de desánimo. Bueno, esta publicación además representa un doble viaje porque Cervantes vuelve al castellano, pero también vuelve a las estanterías de las librerías de China, ya que desde 1933 no se había vuelto a publicar el libro y por tanto tiene un simbolismo muy especial que sea precisamente Commercial Press, que es la editorial que lo publicó entonces en Shanghái, hace casi 100 años. Por tanto, nos llega de alegría contar además no solamente con la edición de Commercial Press, sino con la edición que se ha hecho en España e Hispanoamérica de la mano de las dos editoras ya mencionadas. Quería reiterar el agradecimiento a la Embajada de España, ya se ha dicho, pero agradecer de todo corazón el apoyo y el entusiasmo de nuestro embajador, del embajador de Ezcayar. Agradecimientos también al artista Liu Pangyi, porque tenemos aquí la obra que aparece en la portada del libro y que la ha donado al centro de Shanghái. Y finalmente, como no, dar las gracias a nuestro director, a todos los compañeros de Madrid y a todos los equipos de los centros de Pekín y de Shanghái, ya que sin su trabajo no hubiera sido posible llevar este proyecto a buen puerto. Y ya sin más dilación, presento a los invitados que nos acompañan aquí en Shanghái, al cervantista Chen Kai-shien y al escritor Sun Kanlu, que es vicepresidente de la Asociación de Escritores de China. Y ya tiene la palabra el profesor Chen, cuando quiera. Buenas tardes a todos. Como cervantista, me siento muy contento de presenciar el acto de lanzamiento del precioso libro Historia del Caballero Encantado, la versión china y la española. Leer la traducción de Alicia, de la traducción de Lin Shu, del Quijote de Miguel de Cervantes, es sumamente interesante. Sabemos que en la época de Lin Shu, muchos ilustres literatos chinos, tales como Zhou Zuoren, Fu Donghua,
陆祖鼎、瞿秋白、郁达夫y Lu Xun apreciaban mucho la traducción del Linshu y destacaban su importancia a pesar de señalar sus deficiencias. Con el título chino de la traducción del Linshu, Mo Xia Zhuan, la biografía del muy mágico caballero con sentido de justicia y dispuesto para ayudar a los débiles, los chinos ya podemos entender perfectamente el contenido del libro y la interpretación del Linshu sobre el texto original del Quijote. Voy a leer unas palabras del comentario de Fu Donghua sobre la traducción del Linshu. Cito: nos preguntaremos, ¿por qué ella pudo circular tanto? ¿Por qué puede divulgarse hasta ahora y guarda todavía su magia? ¿Por qué? Aunque la versión china del Linshu no es precisa, como la obra original tiene tanta potencia que una vez leída la traducción, uno ya no quiere dejarla. La gran fuerza de la obra no desaparece por el traslado de un idioma al otro. Termino la cita. Quisiera destacar que Lu Xun, gran literato chino, escribió varios artículos sobre Cervantes y el Quijote, tales como Nuestra Carta, sobre la retraducción, y el Nuevo Don Quijote de la República China. Además, tengo suficiente razón para deducir e incluso asegurar que la obra de Lu Xun, El diario de un loco, tiene mucho que ver con el Quijote, puesto que Quijano se volvió loco a través de mucha lectura sobre novelas caballerescas y el protagonista de la obra de Lu Xun se hizo loco por haberse metido en la lectura del libro clásico chino Tao Te Ching. Además, el nombre del protagonista de su cuento, la biografía de Aku, podía venir de la primera letra de Quijote. Otra oportunidad podré hablar sobre este tema con mis más argumentos. Por último, como Cervantes bromeó con China en su prólogo de la segunda parte del Quijote, deseando establecer un colegio en China y que él va a ser el rector. Y como yo soy estudioso de obras cervantinas, establecí el Centro Cervantes en la Universidad de Nanjing en 1996 y organicé los 3 congresos internacionales cervantinos en Nanjing en los años 1997, 2001 y 2004 respectivamente. Voy a donar todo lo referente a Don Miguel Cervantes en China que tengo para la Biblioteca Miguel de Cervantes en Shanghai. Como Quijote chino, ahora estoy siguiendo mis andaduras quijotescas, haciendo todo tipo de quijotadas. Espero que Don Miguel y su lengua castellana van a divulgarse aún más en China. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Chen. Pasamos la palabra al profesor Sun. 各位晚上好，尊敬的大使先生、领事女士、院长女士。大使阁下，excelentísimo señor embajador, el cuerpo diplomático, editores, profesora Relinque. Es un honor para mí estar aquí en este acto y muchas gracias por la invitación de IMA. De hecho, hace un año, cuando el mundo empezó a sufrir por la pandemia, IMA ya planteó la posibilidad de organizar un acto de lanzamiento a través de conexión de Internet. Y a través de este puente
organizar un acto de lanzamiento bajo el marco de Feria de Shanghai de la Semana de Literatura Internacional Universal de Shanghai, lo que es un gran honor para nosotros. Y la Semana de la Literatura Mundial de Shanghai se dedica al intercambio entre escritores chinos, extranjeros y traductores. Y también en las 10 ediciones anteriores hemos tenido el honor de invitar a escritores actuales españoles a realizar coloquios con escritores y lectores chinos. Como ha dicho el poeta T.S. Eliot en sus poemas, cuando llegamos al final regresamos al punto de partida. Y en este viaje de regreso de la gran obra de Cervantes, que ha recorrido inglés, chino y ahora regresa a España, es un viaje fascinante que nos invita a reflexionar. Ahora estamos conectados desde en Pekín, Madrid, Shanghai. También reflexionamos o nos imaginamos el momento de traducción de Lin Shu y también prevemos el futuro. Esperaremos más actividades en el futuro bajo el marco de la Semana de la Cultura de Shanghai. Muchas gracias. Volvemos a Madrid, ¿no? Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias, Inma. Gracias, Isabel. En esta situación difícil que estamos viviendo, la verdad es que el apoyo de nuestras directoras Cervantes y muy en concreto el apoyo de Isabel y de Inma es fundamental. Isabel se hizo cargo de Pekín en un momento dificilísimo. Se integró a la familia Cervantes cuando estaba el mundo volviéndose del revés, pero qué buen trabajo estás haciendo. Inma es la historia viva del Instituto Cervantes y es una de nuestras directoras de lujo y el acto de hoy es un ejemplo de la suerte que tenemos por contar con ella. Bueno, pues retomamos desde aquí la presentación para abrir una conversación entre el editor Antonio Ruiz y la sinóloga Relinque, como te decían desde Pekín. Gracias a Alicia por tu trabajo. La verdad es que poder haber hecho este viaje de ida y vuelta es una grandísima aportación para el conocimiento de nuestras culturas y para las distintas significaciones que Don Quijote como personaje universal ha representado. En base a ese prólogo citado del Quijote, donde él se ofrecía irónicamente como director de un instituto de español para llevar la cultura española al mundo chinesco, siempre solemos decir que fue el primer aviso y que el Instituto Cervantes se fundó entonces al principio del siglo XVII, en palabras de Miguel de Cervantes. Bueno, pues ahora estamos recogiendo toda esa herencia recibida. Después de la intervención y del diálogo de Antonio Ruiz y de Alicia Relinque, contaremos para clausurar la primera parte del acto con la intervención de los embajadores de la República Popular China y en España y de España en la República Popular China, y después podemos abrir un turno de coloquio
por si alguien del público quiere plantear alguna cuestión. ¿Empiezo yo? Sí, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Alicia, ¿qué tal? Bien. Voy a limitar mi intervención prácticamente a los agradecimientos y a la presentación de las dos editoriales que han coeditado el libro con el Instituto Cervantes, Ginger Ape Books desde España y Mil Gotas desde Argentina y China. Mis agradecimientos los hago en nombre de mis dos compañeros y socios en la editorial que nos acompañan hoy aquí, que son Aurora Sánchez León y Rubén López Conde. Por supuesto, de Guillermo Bravo, de Mil Gotas, que así me lo pidió y yo lo hago extensivo. Y queremos agradecer a varias personas que sin su concurso hubiese sido difícil, por lo menos desde nuestro lado, desde el lado de Ginger, llegar hasta aquí, hasta donde estamos hoy. También va a ser un brevísimo recorrido un poco por la intrahistoria de la edición del libro, pero vamos a empezar con el profesor Gabriel García Noblejas, que muy al principio de todo, cuando nosotros pensamos en traducir a la inversa un Quijote chino al español, y todavía no habíamos llegado a contactar con el Instituto Cervantes, fueron una idea que surgió en dos sitios, en Pekín y aquí en España, de manera simultánea, pero con un desconocimiento mutuo, pues, cito sus palabras, nos prestó su astillada lanza para este proyecto apasionante y loco. Después contactamos en la búsqueda de un traductor para el libro, lo cual fue imposible, y esto lo digo para que se entienda la envergadura y la magnitud y la dificultad del trabajo de Alicia. Fue imposible encontrar un traductor para traducir el libro. Ya lo tenía el Instituto Cervantes, afortunadamente. Pero contactamos con Belén Cuadra, que es sinóloga de la Embajada de España en China, que amablemente, gratuitamente, nos envió un ejemplar de la edición facsímil del Moxia Xuan, perdonad mi pronunciación de la transliteración china, pero ciertamente es difícil, de 1922. Gracias a Belén Cuadra también conocimos a Inma González Puy, quien amablemente nos acogió en el proyecto que ya había salido del Instituto Cervantes muchísimo antes de que a nosotros de una manera bastante loca se nos ocurriese esto, y nos invitó a trabajar con ellos, a colaborar con Guillermo, con Alicia, con el Instituto Cervantes, y abrirnos la puerta a una editorial pequeña y desconocida como nosotros a trabajar pues, de esta manera, que sin duda alguna estamos muy contentos y orgullosos y hoy estamos aquí, fruto de todo el trabajo desarrollado en estos 2 últimos años. Quisiera hablar un poquito de Mil Gotas, porque Mil Gotas es más que una editorial. Mil Gotas es una editorial, es una agencia literaria, son libreros y se dedican a tender puentes culturales entre Latinoamérica y China, lo cual no debe ser nada fácil, pero ellos lo consiguen y lo consiguen muy bien, y saludo desde aquí a mi colega Guillermo Bravo, con el que también hemos trabajado en estos 2 últimos años. Por nuestra parte, Ginger Ape Books somos una editorial, hemos dicho que pequeña, pero desde luego no temprana, porque nuestra fundación ya data del año 2012, y teniendo en cuenta el periodo de vida medio de las editoriales en España, que casi es un periodo de semidesintegración radiactiva, porque no duran más de 2 años desde su fundación hasta que quiebran, pues ya somos veteranos y hemos pasado por muchas batallas y afortunadamente seguimos vivos. Nosotros en nuestro manifiesto fundacional, porque escribimos un manifiesto, hacíamos estas cosas, las seguimos haciendo, decíamos que éramos una editorial que veníamos a rescatar autores y obras olvidadas o apartadas del canon. Digamos que había una apuesta fuerte por los márgenes. Y yo creo que Historia del Caballero Encantado, en este sentido, representa muy bien ese espíritu, porque desde luego no es un libro al que se llega fácilmente, no es un libro
que un editor pueda decidir editar porque cree que va a hacer mucho dinero con él, ni mucho menos. Es una apuesta, pues eso, por la cultura y un poco por los proyectos difíciles que son nuestra especialidad, la verdad. ¿Y qué más puedo decir de nosotros? Bueno, yo creo que El Quijote es un libro muchas veces más intuido que leído, que hay todavía demasiado respeto al Quijote, que en esta versión traducida por Alicia, y lo decía muy bien Andrés Trapiello en su prólogo, se recupera esa oralidad primera de Cervantes, lo cual hace un libro que se lea con una fluidez y una soltura magnífica, como si estuviese escrito hoy mismo, porque de hecho lo está, porque la autoría del libro es tanto de Lin Shu como de Cervantes como de Alicia. Que tiene un aparato crítico que supone un recorrido por toda la historia de la literatura china, y yo aprendí muchísimo leyéndolo, y que estamos muy contentos de trabajar con ella porque nuestro trabajo como editor fue muy fácil. Y para despedirme, quisiera citar un momento, si me viene bien a la memoria, a Nabokov, que dio un curso de un semestre en Harvard precisamente sobre el Quijote, que leía el Quijote traducido en la versión de Samuel Putman, que publicaba la editorial Viking Press, es decir, leía un clásico traducido. No pasa nada, casi todos hemos leído clásicos traducidos, no sabemos lenguas clásicas y si llegamos a saber dominamos una y poco más. Y él decía que el Quijote era un héroe literario que había salido de su libro para alcanzar una vitalidad y una envergadura muy superior a la que tenía en origen, que había proyectado su sombra por todo tiempo y lugar. Y añadía, porque era muy aficionado a las opiniones contundentes, añadía que eso a pesar del ejército de Don Quijotes que habían sido engendrados en los pozos o en los invernaderos de las traducciones, ya fueran estas desastrosas o esmeradas. En nuestro caso ha sido una traducción muy esmerada y yo creo que estas palabras de Nabokov también recogen un poco el espíritu de lo que es un clásico. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias y vamos a escuchar a Alicia. Vale. ¿Yo oigo esto muy fuerte? ¿No? ¿No? Vale. Bueno, voy a empezar con la parte más fácil, que son los agradecimientos, porque realmente el hecho de que haya tanta atención hacia este libro, que ya he de decir desde ahora que cuando me lo propuso Inma, me propuso hacer la traducción, yo absolutamente de forma inconsciente y muy entusiasta, porque yo soy inconscientemente entusiasta, dije sí, porque yo quería trabajar, me parecía muy divertido hacerlo para mí. Claro, yo no me di cuenta de que Inma, aparte de ser mi amiga, y por eso me lo había propuesto, porque sabía de dónde cojeaba yo, era la directora del Cervantes en Pekín, y que ella lo que pensaba detrás era que viniera todo esto. Y bueno, y así empezó esto. Y también un poco porque la Commercial Press, quiero agradecerle también desde aquí a la editorial, que lance toda esta obra de este personaje, de este traductor, al que los que somos traductores no podemos sino venerar. Es un hombre, se ha dicho aquí repetidamente ya, que es un hombre que no sabía ninguna lengua. Y que, sin embargo, normalmente está siempre este efecto de que a mí me gusta mucho la literatura china porque estudio chino. Hombre, me gusta la literatura, pero a lo mejor, digamos, olvido otras literaturas y, sin embargo, él fue muy generoso. Miraba a todas partes y veía cualquier literatura que él pensara que pudiera aportar algo a la literatura china, él emprendía la tarea, buscaba a quien le pudiera ayudar y lo hacía. Entonces, digamos, como no lo voy a querer muchísimo este personaje, que además era un clasicista, él trabajaba y en una época en la que luchaba con fuerza un nuevo lenguaje literario, que era el hablar, literalmente se llama el hablar blanco, el paihua. Él defendía la lengua clásica. No voy a decir que es como el latín del chino, pero es una forma, una estructura diferente, muchos caracteres tienen significados diferentes, y él intentaba renovar su tradición
y haciéndolo de una forma absolutamente, a mí me parece muy inteligente, mucho más entusiasta a lo mejor de lo que yo he sido a la hora de traducirlo, la verdad, porque es cierto lo que ha dicho Inma también, que en bastantes ocasiones pensaba tirar la toalla y decir, yo no sigo con esto, pero bueno, sigo con Lin Shu. Y él, digamos, se puso a batallar de esta manera y produjo esas obras que tuvieron una consecuencia y una repercusión en su época absolutamente extraordinaria. Todo esto agradecer a la Commercial Press, porque fue la que en su día publicó sus traducciones y la que además ahora está haciendo una campaña también de reedición de todas sus traducciones, que yo creo que desde el punto de vista chino es muy interesante. Ya aquí aprovecho para decir que quizá sí sabe, pero esta traducción ha salido en 2 versiones. En China va a salir la versión bilingüe, es decir, el texto en chino y en español. Y haciendo el esfuerzo por meter en español en un mercado que quizá no es tanto. Y en el caso de las editoriales Mil Gotas y Ginger Ale, han metido todas las notas y han intentado realmente hacer un trabajo y darlo a conocer aquí también. He estado pensando en la palabra, en el antónimo de agradecer, porque lo mismo que agradezco a Inma el trabajo, le desagradezco el trabajo por lo que fue, pero bueno, en el fondo también todos los equipos, todo lo que ha sido el Cervantes y el apoyo, pues ha sido muy grande. Y tengo aquí, es de rigor, que también mencione a la profesora Ángela Olaya, que es la que se ha leído todo el texto y lo revisó con mucho cuidado, y en las épocas estas de pandemia y de encierro, por teléfono me iba revisando diciéndome, no voy a decir exactamente la expresión granadina, pero viene a decir ¿esto qué es? Los que son de Granada sabrán que aquí hay unos puntos suspensivos. Esto, puntos suspensivos, ¿qué es? Bueno, revisé ya, ¿esto qué? Puntos suspensivos, es por teléfono, horas por teléfono. Yo en la terraza de mi casa no podíamos salir, ella en su salón, y así trabajábamos con esta revisión. Yo me había preparado ahora, por cierto, Gladys, tú me controlas el tiempo. Me habían dicho que ya debo gastar 5 minutos, otros 15 minutos, ¿vale? Y bueno, me había hecho un guión, pero creo que una de las expresiones que a mí más me gustan, yo la he utilizado en la introducción, es cuando Cervantes describe a cómo regresa Don Quijote de su viaje, y me gustaba mucho, es muy apropiado. Regresó de su segunda salida flaco y amarillo. Y yo creo que el mundo de las traducciones siempre es un poco considerar que las traducciones vuelven flacas y amarillas, se han perdido. Yo creo que eso durante mucho tiempo se consideraron las traducciones siempre algo así. Las traducciones nunca son el texto original, y durante muchísimo tiempo siempre ha estado esta cosa de decir, bueno, por lo menos tenemos la traducción. Afortunadamente, yo creo que ya ha cambiado un poco la perspectiva y nos damos cuenta de que las traducciones son siempre lecturas que hacemos, lo mismo que hacemos lecturas diferentes, pues cada persona lee su propio Quijote. Pues el traductor es verdad que se convierte en digamos, tiene que hacer su lectura y va a generar un texto que otros van a poder leer. Y en este caso en concreto, todas esas fallas, esas eliminaciones o esos añadidos, que ahora comentaré un poco, que mete Lin Shu, sin embargo, para nosotros se ha convertido en una riqueza. Es estupendo precisamente ver en todos esos puntos, de intersección en los que consciente o inconscientemente se cruza el texto de Cervantes con lo que Lin Shu pensaba y a veces expresaba. Por cierto, aquí quiero perdonad, se me ha escapado, uno de los agradecimientos más importantes es a mi padre adoptivo que está allí, el profesor Zhao Chengjiang, que es el que siempre ha estado apoyándome y gracias a él entré yo en China de una forma absolutamente genial. Bueno, pues en eso que él señalaba, esos defectos, esas eliminaciones, nosotros precisamente reconocemos un poco o intentamos encontrar lo que es China y también nos reconocemos a nosotros mismos. La idea, cuando Inma me lo propuso, yo en principio mi idea era trabajar solo con el texto para mí, porque a mí me gustan estas cosas, sumergirme. Yo había leído El Quijote cuando estaba haciendo los cursos de doctorado y para mi sorpresa la relectura, releyéndolo con Lin Shu, pues ha sido, yo no había leído este Quijote, no el de Lin Shu, o sea, yo volví a leer el de Cervantes. Ahora os explicaré un poco el proceso de la traducción,
Pero claro, yo decía, y esto yo no lo había visto cuando leí la primera vez el Quijote. Yo me imagino que el Quijote hay que leerlo muchísimas veces. Y yo he leído cosas nuevas en el Quijote de Cervantes gracias a las cosas que o no decía, o decía además Lin Shu, que a mí me extrañaban mucho, y decía, ¿qué es lo que está haciendo aquí? En ese sentido, yo creo que es que nos permite dar cambiar la mirada, el ir viendo que dicen unas cosas y otras. Porque también se ha dicho aquí, es que el texto de Lin Shu procede de una versión, bueno, no de una versión, al menos de 2 versiones inglesas, yo creo que hasta de 3. Pero la idea es eso, ya una versión inglesa que hay un profesor que trabajó, lamentablemente ya fallecido, que trabajó sobre las versiones inglesas que se habían hecho en el siglo XVIII, es una de 1700, me parece que es 1712, la fecha de la traducción inglesa, en una de las que se basa Lin Shu, que ya había distorsionado bastante el texto original y entonces ya era un camino de vuelta. Por ejemplo, en esa versión la palabra Dios prácticamente desaparece. Siempre busca, en la versión inglesa, busca una forma de eliminar la referencia directa a Dios. Lin Shu, claro, no podía ver a Dios en muchas de las partes que Cervantes lo había puesto. Y entonces al encontrarnos con este texto dices, bueno, Dios no está en todas partes, no está en Lin Shu. Vale. Y bueno, os voy a contar un poco cómo fue el proceso. El primero era buscar las ediciones inglesas y probablemente se podía haber hecho de otra manera, pero mi idea era ir cotejando versión española, las posibles versiones inglesas y ver la versión en chino. El chino de Lin Shu es un chino clásico muy complejo, por eso era una de las cosas por las que yo estaba bastante, digamos, aterrada y en algunos momentos a veces vencida realmente, como el Don Quijote en alguna ocasión, porque es un chino clásico extraño. Pero bueno, yo iba cotejando todas esas versiones. Y un poco lo que se intentaba era también, yo les advertí desde el principio, y una de las cosas que voy a reivindicar es que esto es una traducción, y una buena traducción, no es una versión que se inventará, ¿verdad, Antonio? Que hemos tenido esa discusión. Eso. Lin Shu no es el autor y de hecho hoy en día se hacen algunas traducciones que ya querrían ser tan fieles al original como Lin Shu, a pesar de que eliminara a Cidia Mete Benengeli de todas partes. Pero bueno, un pequeño detalle que lo elimina. Pero en muchas partes se puede, digamos, ir rastreando. De hecho, yo en muchas ocasiones podía ver en el chino clásico, y veía el texto, me he basado básicamente en ediciones de Francisco Rico, y solo tenía que copiar la versión de Francisco Rico, es decir, el original de Cervantes, y pasarlo a español porque estaban todos esos caracteres. Toda esa idea estaba ahí, en algunas ocasiones, en otras no. Entonces la idea era eso, ir viendo dónde se iban cruzando. Bueno, creo que me he despistado de dónde iba, pero bueno. Os voy a leer solo el inicio, ¿vale? Y en el inicio ya veis, es que ha sido un esfuerzo muy grande porque además había muchos problemas. Hoy me ha llegado la edición, pero yo estoy trabajando con mi edición, está un poco tosca. Os voy a leerlo. No, quizá esta va mejor aquí. El capítulo 1, que todo el mundo conoce. En La Mancha había un lugar cuyo nombre no es preciso que mencione, a media situado entre Aragón y Castilla. En aquel lugar vivía un hombre apegado a las antiguas tradiciones que gustaba de usar lanza y adarga, caballo veloz y perro cazador. ¿Os dais cuenta de cuál es el tono? Es decir, es el Quijote, ¿lo veis? A mí lo de la referencia que está a medias situadas entre Castilla y Aragón me dio la vida, porque de todas las traducciones inglesas que habían puesto, que empezaban, solo había 3 que mencionaban era eso, y digo, estas tienen que ser. Y luego cada vez que va añadiendo algo va poniéndolo. Esos matices de, por ejemplo, el caballo veloz, Rocinante, se nos han convertido de golpe y porrazo en un caballo magnífico al que se montaba. Luego, a lo largo del texto, Rocinante irá volviendo a su ser y la mitad de las veces es torpe y provoca que el pobre Don Quijote, que era un gran jinete, sin embargo, se desplomara o se cayera por su culpa, porque se trastabillaba. Esas son las cosas que vamos buscando en esta edición. El buscar en qué puntos. Hoy me han preguntado, para mi sorpresa esto ha tenido mucho más repercusión y me han preguntado varios periodistas qué es lo que ha eliminado, qué es lo que nos encontramos, qué Quijote hay en el Caballero Encantado. Bueno, primero tenemos a Quisada, ¿vale?
cogió uno de los nombres que Don Quijote le había dado y utiliza el nombre de Quisada prácticamente a lo largo de todo el libro. En la época en que Lin Shu escribe todavía no se conoce, el nombre de Don Quijote no era, digamos, reconocido para nada. En la época de Lin Shu se conocía la obra, pero no era, digamos, el personaje que soy hoy. Pues si un 80% de la población no ha leído el Don Quijote, pues, pero sí todo el mundo conoce a Don Quijote. En China no se conocía, pero gracias a esta traducción se conocería el personaje de Don Quijote y de hecho las traducciones que vinieran después sí utilizarían ya en sus títulos el título de Don Quijote. Bueno, pues ¿qué pasa con Quisada? Se va a transformar en cierta medida. A veces se transforma por cuestiones meramente, yo creo que errores de interpretación precisamente venidos. A mí una de las, os voy a comentar dos, que son, las comento en la introducción, pero hay muchas más, que son la propia imagen de Don Quijote. Don Quijote es verdad que es un caballero, el Xia, el Mocha, ese Xia es el caballero que, digamos, que intenta arreglar injusticias. Pero es un hombre muy apegado a las costumbres. Y yo creo, muchas son especulaciones mías que pongo en nota, pero yo creo que aquí hubo un error de interpretación por parte de Lin Shu al interpretar la palabra en inglés master, que yo creo que digamos, el traductor inglés tomaba como amo, con la que se refería Sancho a Don Quijote, y lo traduce directamente como maestro, porque la imagen del maestro en China es absolutamente fundamental. Confucio es el maestro por excelencia. Y ahí nos encontramos entonces la relación entre Don Quijote y Sancho Panza se convierte en la relación entre el maestro y el discípulo. De hecho, uno de los problemas que yo he tenido era el vocabulario que no existe el vocabulario de caballeresía en China. Entonces, la idea del... En español, ¿cómo se dice? Don Quijote del escudero no existe. Bueno, se podía crear, eso es bueno, el chino crea palabras nuevas. Y entonces sí que Lin Shu va a crear la palabra, va a utilizar la palabra criado que va montado a caballo, para decir escudero. Pero nunca se refiere con esa palabra a Sancho, sino que se refiere a él siempre como el discípulo. Utiliza dos términos y entonces su relación siempre es maestro-discípulo. Y cuando hablan entre ellos, Sancho se refiere a él como maestro y Don Quijote se refiere a Sancho como discípulo mío. Y en ese sentido, de pronto, la relación entre ellos va a cambiar. Y además es una relación muy interesante porque muchas veces, como ocurre en el Quijote, Sancho le da lecciones, en cierta medida, no tantas como yo. La verdad es que de pronto me he dado cuenta de lo racional que es Don Quijote. Os juro que eso yo no lo había visto en mi primera lectura del Quijote, pero en esos puntos donde demuestra una absoluta clarividencia, me sorprendía. Pero en otras ocasiones no. Y viene Sancho y entonces él como va cambiando, digamos, esa historia. Eso me gusta mucho. Otra de las alteraciones que viene determinada también por una lectura errónea del inglés es que el cura, el que quema los libros, el que decide qué libros son los importantes, los que se pueden preservar, los que no, como la versión inglesa utiliza la palabra curate, Lin Shu interpreta como médico, el que cura, y entonces de pronto desaparece el cura y en todos los grandes acontecimientos, eso, la quema de libros, quien está aconsejando, digamos, desde un punto de vista, fijaos el cambio que hay absolutamente radical. Un médico era una persona, digamos, de conocimientos, de ciencia, y es el que va a recomendar qué libros se deben preservar y qué libros se deben eliminar. Este Quijote no es tanto un Don Quijote fantasioso, es en el que ese tipo de cosas para ellos era el concepto de la autoridad religiosa en China no ha existido. Ninguna de las religiones, ni el budismo ni el taoísmo, se han planteado como religiones realmente de fe. Siempre era la imagen del letrado, del hombre que es capaz de leer, que es capaz de aprender de una forma racional, y es la que nos da allí el cura de Cervantes. Yo creo que a Cervantes le hubiera encantado. Solo quería añadir una cosita muy corta, que es el uso del lenguaje que hace Lin Shu, que es absolutamente extraordinario, y lo que normalmente en traducción se utiliza siempre como la domesticación, y que yo creo que por eso quizá tuvo tanto éxito. Va a utilizar un tipo de citas literarias, se llaman, bueno, es un término que se llama Chen Yu, que son
tomadas de muchísimas fuentes. Es una expresión, se llaman chenyu, y son citas que pueden proceder de textos filosóficos, históricos, políticos. Y Lin Shu las va metiendo a lo largo de todo el libro. Con eso el lector chino iría recibiendo, esta novela es nuestra propia historia, porque aquí utilizo también una mención a un chenyu que significa sencillamente ir viajando por todo el mundo. Es un Heng Xing Tian Xia. Pero Lin Shu estas citas las mete con muchísima inteligencia, y en este caso esta cita, que significa recorrer el mundo, que es lo que dice Don Quijote que va a hacer, está dentro de un texto filosófico en el que, si abrimos los ojos sobre todo el párrafo que habla de esta cita, dice: si vas por los caminos, si eres un hombre digno, si eres un hombre que cumple con sus obligaciones, no importa que estés entre los bárbaros, siempre te consideran una persona noble. Si te muestras modesto, si te muestras benevolente, no importa dónde vayas, siempre querrán que puedas servirlos. Y en ese sentido, cómo Lin Shu coge con esa inteligencia, va introduciendo estos chenyu, es una de las cosas que yo he intentado que se vieran en las notas y ver el texto. Para terminar, voy a leer, en homenaje a Juan Carlos Rodríguez, porque me gusta mucho la cita que él hace sobre Don Quijote en su libro, el escritor que vendió su propio libro. Y yo creo que es la forma que tenemos que acercarnos siempre a la lectura. Él dice: la manera más segura de leer mal a los clásicos es identificarlos directamente con nosotros, aplicar nuestras categorías inconscientes a las suyas. Así, los clásicos quedan yertos e inermes. Los remitimos a un supuesto espíritu humano, eterno e inmutable, y los hundimos. Su mudez inesperada nos aburre. Se convierten en un muro de yeso contra el que nos estrellamos. O peor aún, los convertimos en fantasmas indefensos a los que cualquiera puede manejar a su antojo. Los expoliamos y les hacemos hablar como nosotros quisiéramos que hubieran hablado. Yo creo que esta especie de lección que nos da Lin Shu de yo lo leo, pero lo voy a leer a mi manera. Y yo espero que vosotros, a través de la traducción que yo he hecho de Lin Shu, lo leáis a vuestra manera. Y ya me voy a quedar aquí. A ser las intervenciones de los dos embajadores y después vendrá un turno, si queréis, un pequeño coloquio o preguntas. ¿Vale? Querido director del Instituto Cervantes, querida Alicia, querida Isabel, querida Inma y todo el equipo de los Institutos Cervantes de Pekín y de Shanghái, es para mí un placer participar en este acto virtual de presentación del Caballero Encantado. Me hubiera gustado muchísimo poder hacerlo de forma presencial en la sede del Instituto en Pekín, pero lamentablemente estoy en un viaje fuera de la ciudad y no puedo estar allá. Pero quería por lo menos mandar este mensaje, sobre todo para alegrarme con todos de que este libro se haya podido editar. Sí, por supuesto, no es un libro cualquiera, es un libro extraordinario. Lo es evidentemente el Quijote, pero también lo es esta reinvención del Quijote que hizo un caballero chino, un mandarín, en los años 20, en la China, que acababa de terminar con su imperio milenario y que empezaba un periodo muy convulso y muy complicado de su historia, que terminó unos 30 años más tarde con la fundación de la República Popular de China. En aquel momento, personas como Lin Shu lo que querían era abrir China al mundo. Querían que China fuera un país que conociera, que absorbiera el conocimiento universal de las grandes obras de la literatura, de la ciencia y del conocimiento de fuera de China, que durante milenios el imperio del medio había menospreciado porque no le parecían interesantes o útiles para ellos, ¿no? Y de esta manera se creó este texto maravilloso en el que Liu Xun no hablaba español, no hablaba inglés, pero tenía un amigo que le leía el texto del Quijote traducido al inglés y él lo iba reinterpretando en chino. Y esto es lo que al final acabó formando un texto nuevo, una realidad distinta de la que era el propio Quijote original, que fue la primera versión del Quijote que se conoció en China. Y este texto ahora es el que se devuelve a su lengua original, al español donde nació, gracias a la maravillosa traducción de Alicia Rolinque. Yo quiero realmente agradecerle a Alicia este esfuerzo que ha sido extraordinario, pero agradecerle también a Inma y a Isabel que lo hayan impulsado desde hace mucho tiempo en el Instituto Cervantes. Creo que
Esta es una forma de rendir homenaje, por supuesto, al Quijote, pero también a los esfuerzos de China por abrirse al mundo y por modernizarse. Alicia, además, no solamente es una gran traductora, sino que es el alma de una de las escuelas de sinología más importantes de España, en la Universidad de Granada. Nosotros tenemos aquí en la Embajada a muchas personas que han estudiado en Granada, que han aprendido chino en Granada y que ahora ejercen su trabajo en la Embajada en Pekín. Es muy importante el trabajo de Alicia y el trabajo de todos los centros de sinología y de estudios chinos en España, porque es importantísimo que en España entendamos lo que está sucediendo en China, cómo está cambiando China. Si queremos entender el mundo contemporáneo, tenemos que entender lo que está sucediendo en China y cómo eso está afectándonos a nosotros y a todo el conjunto del mundo. Por eso el trabajo de China es fundamental, el trabajo de Alicia es fundamental, no solamente para enseñar la cultura china, la lengua china, sino también en un sentido más amplio la realidad de China. China no es aquel país lejano que yo creía que era cuando era pequeño y empezaba a estudiar en España. Es un país que está presente en muchísimos aspectos de nuestra vida. Y ahora también nosotros con este texto estamos también un poquito más presentes en China, aportando el cierre de un ciclo de uno de los libros más maravillosos que se han escrito nunca, que es un libro importantísimo para nosotros y ahora también espero que lo sea, que sea también cada vez más conocido en China. De manera que enhorabuena a todos, siento muchísimo no estar ahí con vosotros, pero de verdad que este acto me parece un acto muy importante, muy bonito y muy hermoso por todo el trabajo que hay detrás de él. Muchas gracias. 尊敬的加尔西亚院长，尊敬的雷林科女士，尊敬的德斯卡亚大使阁下，尊敬的丰特斯总领事，各位学者、嘉宾，大家好！很高兴以视频方式参加双语版《魔侠传》新书发布会。我谨代表中国驻西班牙大使馆，祝贺雷林科女士出版新作，感谢雷林科女士为翻译《魔侠传》付出的辛勤努力，和多年来为推动世界了解中国古典文学所做的积极贡献。我愿借此机会祝贺塞万提斯学院成立30周年，感谢塞万提斯学院多年来为推动中西两国文化交流做出的努力。语言文学承载着一个国家的文化基因。塞万提斯的《堂吉诃德》作为世界文学殿堂的伟大瑰宝，一直是世界各国了解西班牙文化的重要窗口，长期以来深受中国读者喜爱。自1922年《堂吉诃德》首部中译本《魔侠传》问世以来，各类《堂吉诃德》中译本已超过20余种，体现中西文化交流超越时空、跨越国界，富有永恒魅力。今天，雷林科女士将《魔侠传》译成西班牙文出版，再现了当年中文译者对原作的独特解读，对纪念堂吉诃德这一伟大作品来到中国具有特别的意义。习近平主席在2018年对西班牙进行国事访问前夕发表署名文章，其中提到，塞万提斯在作品中多次提及中国，其不朽名著《堂吉诃德》在中国广为流传。雷林科等当代西班牙汉学家笔耕不辍，中国大量西班牙语工作者将西班牙语言文化之美传递到中国。文明因交流而多彩，因互鉴而丰富。历史表明，尽管中西两国相距遥远，但中西文明交相辉映，相互吸引。我希望两国携手努力，进一步密切双边文化交流和人员往来，共同推动中西全面战略伙伴关系不断向前发展，让中西友好世代相传。最后，衷心祝愿
新书发布会圆满成功。谢谢大家。No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues si no, hago yo de director y le voy a pedir a Inma desde Shanghái que le haga una pregunta a Alicia. ¿Qué quieres preguntarle sobre esa aventura en la que la enredaste? Bueno, que nos contara quizá... Bueno, teníamos aquí al profesor Chen que también quería hacer alguna pregunta. No sé si tenemos tiempo. Sí, Yo puedo improvisar muchas preguntas tiempo para Alicia, pero casi le daría prioridad al profesor Chen, que tiene una pregunta muy interesante. Bueno, una pregunta, en fin, que tiene un poco de doble filo, pero yo creo que es interesante que la formule él directamente. Profesor. Muy bien, muchas gracias. Quisiera hacer una preguntita a Alicia. ¿Por qué razón pudo tomar el título, traduciendo el título del libro de Lin Shu como Historia del Caballero Encantado? ¿Tiene alguna razón? Porque que yo sepa, los chinos no entendemos solamente de este modo. Gracias. De hecho, fue uno... ¿Ya? Sí. Pues fue una de las cuestiones... Yo, de hecho, no quería... Me acuerdo cuando firmamos el contrato, y me insistía en poner el Caballero Encantado. Y yo le digo, no, digo, el Caballero Mágico. Y decía, no sé, porque no estoy segura de que vaya a ser el Caballero Mágico, porque el carácter de Mo tiene varios significados y quería ver cómo aparecía ese carácter a lo largo de toda la novela para darle el significado que yo interpretaba. Porque, por ejemplo, si yo leo en español, yo oigo el caballero mágico, me da la impresión de que es un caballero que hace magia. Y la impresión que yo tengo, o todas las ocasiones en las que sale siempre el carácter de Mo dentro del Mo Xiaochuan, el texto de Lin Shu, siempre está en un sentido peyorativo y siempre en el sentido de estos hechiceros que aparecen con los pelos desgreñados, que es una imagen de un encantador y que, por ejemplo, una de las escenas más aterradoras de a los que nos gustan los libros, la escena en la que los amigos deciden tapiar la puerta de la biblioteca de Don Quijote. Entonces él se levanta y no encuentra la biblioteca. Yo pienso que si un día me levanto y no encuentro mi biblioteca, me muero. Digo, me han quitado la habitación. ¿Dónde está el lugar donde vivo? Entonces, justo ahí, por ejemplo, empieza y es un Mo. Entonces, es un hombre que ha encantado y empiezan a describir ese hombre que ha encantado toda la casa y que se ha llevado los libros, se ha llevado hasta la habitación y se lo ha llevado por allí. Entonces, siempre que aparece, Mo no está aplicado al propio caballero, a Don Quijote, que bueno, aquí siempre se llama Quisada, ¿vale? Sino a los otros que pretenden hacerle la vida imposible, a esos seres que le están haciendo la vida imposible a Don Quijote o al resto y que los confunde, como en la batalla aquella de los dos rebaños de ovejas y que le explica Don Quijote a Sancho, cuando Sancho le dice, pero ¿no ve que son ovejas? Y dice, no, esto ha sido un encantador que te ha cegado la vista y tú crees que estás viendo ovejas, pero en realidad aquí son dos ejércitos que se están enfrentando. Entonces la idea yo creo que es más el encantamiento que él tiene, no tanto el que él ejerce. Por eso me pareció más apropiado utilizar la idea de el caballero encantado. Y la idea de historia, pues más, bueno, el término, sobre todo yo creo que el profesor Chen se refería al encantamiento. Pero eso fue mi tarea, ir con mucho cuidado en cada una de las apariciones de Mo, ver cuál era el sentido que tenía. Y nunca iban, era más, digamos, lo que sufría Don Quijote o la gente de su alrededor que el propio que él ejerciera de otro. Bien. ¿Tú quieres, Inma, preguntar alguna cosa o que el profesor conteste? Bueno, muchas gracias. Es que incluso podemos hablar mucho sobre este término, Mo Xia Zhuan. En chino también. ¿Qué es Mo? ¿Qué es Xia?
Entonces podemos entender más profundamente el sentido del título de Lin Shu. Muchas gracias. 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 Le pasamos la palabra a Pekín y al profesor Xiao por si quiere preguntar algo. Tenemos ahora, perdona Luis, tenemos también que introducir a otro de nuestros invitados, que es el editor Guillermo Bravo, que está aquí con nosotros, y con mucho gusto también el profesor Xiao dirá algo, que sois grandes amigos y colegas. Os quiero presentar el profesor Xiao, por favor. En realidad no tengo nada que preguntar, o tengo mucho que preguntar, porque yo creo que el tiempo no nos permite discutir sobre la traducción, porque no hay ninguna palabra traducida corresponde totalmente a la obra original. Y de esto si discutimos, pues necesitamos no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces vamos a intentar que Guillermo Bravo haga una pregunta un poco más acotada. Guillermo, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, muy rápido, es emocionante hablar con Alicia y con todos. A nosotros nos pasó lo mismo cuando empezamos la traducción, a trabajar en esto, que no encontrábamos traductor. Todos, después de 3 meses, decían no se puede, no se puede. Alicia, por supuesto, es la mejor. Alicia, yo te quería preguntar cómo hiciste para elegir el español, porque siempre los clásicos se traducen se traducen al español del momento en que se hace la traducción. Pero vos tenías a Cervantes atrás. Entonces, ¿cómo hiciste para escoger al español al que lo ibas a traducir? Y después, si nos podías contar cuáles son las mayores diferencias que encontraste entre el Quijote que la gente va a leer aquí, el de Lin Shu, y el original. Y después les quería decir a todos que por favor lean las notas, que las notas es tan bonito. Yo a veces no se leen las notas al pie, pero en este libro es increíble. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Gracias, Guillermo. Encantada de verte también. Es que nos hemos relacionado solo por online y esto de vernos. El registro, esa fue de las mayores pesadillas. Ha habido muchas. Y tardé mucho. De hecho, digamos, hice varias versiones iniciales y luego las transformaba. Al principio, yo en general, es absurdo pensar que al siglo XXI se puede traducir un texto del siglo XVI y se va a leer en el siglo XXI como en el siglo XVI. Pero yo tengo una manía, que es, normalmente, si traduzco un texto del siglo XVI, intento ver el lenguaje español más o menos en esa época. Intento, se me escapa a veces, que no haya lenguajes, que no haya algo anacrónico, que no, por ejemplo, herméticamente cerrado, pues intento no utilizarlo en un texto del siglo XVI, porque todo el proceso físico de hacer algo hermético no existía, ¿vale? Mi idea también normalmente es imitar el registro. Entonces, por ejemplo, si traduzco una novela, o como traduzco muchas cosas, una novela que traduje era un registro muy coloquial en algunas partes. Entonces yo intento que el registro sea un registro coloquial. Si es teatro, que sea un registro, digamos, hablado. Si es algo más poesía o son documentos, intento imitarlos. ¿Qué tenía que hacer yo? Además, estaba escribiendo Lin Shu en chino clásico en una época en la que el chino clásico ya no estaba, digamos, en boga. Entonces decía, bueno, voy a hacer un poco un tono arcaizante. Bueno, no un poco. A ver, al principio empecé yo a traducirlo y de una forma muy disparatada, no conociendo mis propios límites, dije, pues voy a ir, cada palabra que yo utilizo, voy a cotejar que esté en el Quijote. Como hay una versión digital, cada palabra me iba a ver si Cervantes la había utilizado. Quevedo a lo mejor sí la había utilizado. A lo mejor Lope de Vega también, pero Quevedo no la había utilizado y yo la eliminaba. Intentaba buscar, digamos, que por lo menos el vocabulario fuera el mismo. Después de 3 o 4 capítulos estaba a punto de suicidarme. No podía, o sea, me di cuenta de que mi vocabulario, desde luego, no era el de Cervantes. Intentar imitar el lenguaje del Quijote, pues no. Entonces ya un colega, Tomás Espino, me decía, Alicia, es que aquí, no sé, yo no lo veo muy claro. Y la verdad es que me di cuenta de que no era imposible. Entonces, lo único que he podido hacer como registro es intentar hacer un lenguaje más o menos literario, meter mis cosas que a mí me divertían, pues estos elementos arcaizantes, poner los pronombres
al final de los verbos. Yo disfrutaba mucho, Ángela me odiaba, pero me gustaba, pues eso. A veces no se entiende, de hecho, en alguna ocasión Antonio me decía, aquí falta la tilde. Y yo, no, es que hay que leerlo así porque he metido el pronombre detrás. Por ejemplo, las construcciones verbales las he intentado, a veces intentaba imitar. Probablemente un lingüista que analizara los trabajos, que conozca los trabajos de Cervantes, en ningún caso encontraría en lo que yo he hecho un uso correcto de los verbos. Pero, por ejemplo, eliminaba formas complejas, pretéritos pluscuamperfectos. Muchas veces que yo los ponía en español, pero veía que en la frase en el Cervantes, en el Quijote de Cervantes, pues no estaba. Pues a lo mejor simplificaba esas fórmulas verbales. Eso es lo que intenté hacer. Creo que el resultado es bastante irregular. Vamos a decir interesante, mejor. ¿Vale? Eso, interesante. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta, Guillermo. Me faltaba una parte de la pregunta. Las principales diferencias entre este Quijote y las principales diferencias entre este Quijote y el de Cervantes. Yo creo que quizá la impresión que yo tengo es que quizá es menos loco. El Quijote de Lin Shu siempre está rodeado de una aura un poco muy romántica en el sentido de cómo se relaciona la evocación del pasado, que en China, incluso en esa época, en la época de Lin Shu, que era una época, digamos, muy convulsa, que se estaban replanteando cuál había sido la historia de China, pero hay mucha reverencia hacia el pasado. Hay una escena que a mí me gusta mucho, que es cuando Don Quijote llega a la venta y entonces el ventero, cuando todavía no se ha armado caballero, le dice, véngase para acá. En el original no pone para nada desmonte del caballo. En una de las versiones inglesas lo pone, en otra versión inglesa no lo pone, pero en chino sí, inmediatamente pone xiama. Xiama es literalmente baja del caballo. Pero cualquiera que sepa muy poquito de literatura china conoce inmediatamente un poema de un poeta del siglo VIII que se llama Wang Wei, y hay un poema precioso que se llama, bueno, te invito a beber vino. Y entonces le dice, es un letrado que vuelve muy desilusionado de su trabajo en la corte y se va a retirar. Se retira del mundanal ruido, por decirlo así, porque está muy desilusionado. Y ese xiama que le dice el ventero al Quijote, inmediatamente estoy segura que evoca en muchísimos de los lectores chinos esa idea de este hombre tan digno que no ha encontrado esa posición de ambición, de querer sacar partido, porque no está, digamos, la corte no va bien y se retira. Entonces, eso, continuamente, con esa veneración del pasado, con ese respeto que se le tiene al Quijote, algunas escenas escatológicas se reducen al mínimo, nos da la idea de un Quijote muy digno en la lectura, valiente, a veces alocado, a veces comete torpezas, pero siempre digno. Yo creo que el Quijote de Cervantes a mí me parece muy digno, me parece mucho más divertido a veces, pero quizá esa sería una diferencia importante. Pues fíjate, Nabokov, que era muy quijotesco, no era muy simpático con Cervantes y le acusaba a Cervantes de haber sido cruel con su personaje, con lo cual Lin Shu ha puesto las cosas en su sitio. Es un punto intermedio. Yo quiero de verdad agradecer a todos los participantes en este proyecto su esfuerzo, a todos los participantes en el día de hoy su presencia. Quiero agradecer el apoyo institucional que siempre recibe el Instituto del excelentísimo embajador de España en la República Popular de China y el apoyo del excelentísimo embajador de la República Popular China en España. Y no quiero que se me escape Inmaculada, no ha querido hacer ninguna pregunta, pero sí le voy a pedir que desde Shanghái cierre este acto. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, hay muchas preguntas, pero la verdad es que el tiempo es limitado. De manera que, bueno, agradecerte todo el apoyo, agradecer, como has dicho, a los embajadores, a todos los profesores, por supuesto, Alicia ya lo hemos mencionado. Y nada más, pues yo creo que nos hemos atenido a los tiempos que nos marcaban, de modo que final feliz. Muchas gracias. Y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado aquí presencialmente y a todos los seguidores que han seguido
en línea esta presentación. Y, desde luego, invitar a leer esta historia del Caballero Encantado y el prólogo de Alicia Relinque. Muchísimas gracias. Encantado, un placer.